En el discurso de jubilación de mi madre, ella dijo, mi hija mayor recibe el negocio, ¿la menor? Un trabajo en Starbucks, si tiene suerte. Mi hermana se burló. La sala quedó en silencio cuando el abogado aclaró su garganta. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el club de industriales olía a dinero y a gardenias. Era un aroma denso, casi sofocante, que se pegaba a la parte de atrás de la garganta. Afuera, el caos de Polanco se rendía ante los muros de piedra del club. Adentro, el único sonido era el tintineo agudo del cristal contra el cristal y un murmullo educado que servía como banda sonora para la élite de la Ciudad de México. Los meseros, con sus uniformes impecables, se deslizaban entre las mesas como fantasmas, rellenando copas de Moet y Chandon sin hacer ruido. Todo era perfecto. Todo era una mentira. Mi lugar estaba en la mesa principal, por supuesto. Una hija debe estar en la mesa principal. Llevaba un vestido azul marino, sencillo pero elegante, que había elegido específicamente porque me permitía desaparecer. A mi lado, mi hermana Griselda brillaba. Literalmente. Su vestido, cubierto de lentejuelas plateadas, atrapaba la luz de los candelabros y la devolvía multiplicada, forzando a la gente a mirarla. A su lado, yo era una sombra, un punto de oscuridad necesario para que su luz pareciera más intensa. Así había sido siempre. En el podio, mi madre, doña Elodia Vargas, era la viva imagen del poder. A sus 65 años, con el cabello plateado recogido en un moño impecable y un collar de perlas que había pertenecido a mi abuela, comandaba la atención de la sala sin levantar la voz. Hablaba de su viaje, de sus 35 años al frente de Dulce Legado, la cadena de pastelerías y cafés de alta gama que mi padre había fundado y que ella había transformado. Esa era la palabra que usaba. Transformado. En su relato, la pasión de mi padre por las recetas tradicionales era una nota a pie de página, un punto de partida pintoresco que su visión moderna había superado. Hablaba de expansión, de branding, de cuotas de mercado. Hablaba de todo menos del alma del negocio. El alma que mi padre le había legado. El alma que ella estaba a punto de extirpar públicamente. Y así, continuó, su voz resonando con una falsa humildad, llega el momento de pasar la estafeta. Una nueva era para Dulce Legado, requiere un nuevo liderazgo, uno con la visión y la energía para llevarnos al siguiente nivel. Hizo una pausa dramática. La sala contuvo la respiración, aunque todos sabían lo que venía. Es mi mayor orgullo anunciar que la nueva directora general de Dulce Legado será mi hija mayor, Griselda Vargas. Un trueno de aplausos sacudió la sala. Griselda se puso de pie, asintiendo con la cabeza como una reina aceptando el tributo de sus súbditos. Mi madre la miraba con una devoción que a mí nunca me había dirigido. Un fotógrafo se acercó y el flash de su cámara me cegó por un instante. Cuando mis ojos se acostumbraron de nuevo, vi a mi madre levantar una mano para acallar los aplausos. Aún no había terminado. Pero una familia es una familia, dijo, y su mirada se posó en mí. Sentí un frío helado recorrerme la espalda. Era una mirada que conocía bien, la mirada que precedía al golpe. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de mi hija menor, mi pequeña artista, Itzel. El tono era condescendiente, como si hablara de una mascota adorable pero inútil. Todos esperamos que encuentre el éxito con sus pequeños proyectos. Hizo una pausa, y una sonrisa, tan afilada como un cuchillo, se dibujó en sus labios. Quién sabe, quizás haya un puesto de gerente en un Starbucks para ella algún día, si tiene suerte. El golpe aterrizó. Primero, un silencio incómodo. Luego, una risa nerviosa cerca del bar. Y después, como una ola, las risas contenidas de los invitados que entendían la crueldad del chiste. Griselda soltó una risita burlona, un sonido feo que contrastaba con su brillante vestido.
Sentí 200 miradas clavadas en mí, algunas con lástima, otras con morbo. Puse en práctica la sonrisa que había perfeccionado durante 29 años, una curva precisa de los labios que no llegaba a los ojos. La sonrisa del soldado. La sonrisa que decía, no me duele, cuando, por dentro, la herida se abría un poco más. En ese momento, bajo las luces de los candelabros y el olor a gardenias, mi madre no solo me desheredó de un negocio. Me desheredó de mi propia familia, frente a todo el mundo que importaba. Y lo hizo con una sonrisa. La sonrisa del soldado. La había aprendido a los 17. El recuerdo es tan claro que a veces siento el calor del horno en mi cara. Había pasado todo el mes de agosto perfeccionando la receta de pastel de elote de mi abuela paterna. No era cualquier receta, era la piedra angular de los postres familiares, un secreto que mi abuela le había confiado a mi padre y que él, a su vez, me había confiado a mí en un cuaderno de cuero con mis iniciales grabadas en oro. Aquí está el alma de la familia, Itzel, me había dicho, su voz cargada de una seriedad que rara vez usaba. Cuídala. Y la cuidé. Horneé 17 pasteles. 17. Ajustando la cantidad de canela por pizcas, el tiempo de horneado por segundos, hasta que logré la textura exacta, húmeda pero no pesada, dulce pero no empalagosa, con el aroma del maíz fresco llenando cada rincón de la cocina. Cuando finalmente lo logré, el pastel número 18, sentí una oleada de orgullo tan pura que casi me hizo llorar. Era más que un postre. Era un tributo. Mi padre, don Ramiro, fue el primero en probarlo. Cerró los ojos al dar el primer bocado. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No dijo nada. Simplemente me abrazó, un abrazo fuerte, largo, que olía a tabaco y a cariño. Esto no es un pastel, susurró en mi oído. Es el recuerdo de toda nuestra familia. Llena de esa validación, se lo presenté a mi madre. Lo llevé a su estudio, donde estaba revisando unos balances. Ella levantó la vista de sus papeles, sus gafas de lectura en la punta de la nariz, y me miró con impaciencia. Itzel, estoy ocupada. Solo un minuto, mamá. Quiero que pruebes algo. Dejó la pluma de mala gana. Tomó el tenedor, cortó un pedazo minúsculo y se lo llevó a la boca. Masticó lentamente, sus ojos analíticos, fríos. Por un momento, vi un destello de algo, quizás sorpresa, quizás placer. Pero desapareció tan rápido como llegó. Dejó el tenedor en el plato. Está bueno, admitió, y mi corazón dio un vuelco. Pero es rústico. La palabra cayó como una piedra. ¿Entiendes? Ramiro, dijo, refiriéndose a mi padre, siempre ha estado atrapado en el pasado. Dulce legado, necesita mirar hacia el futuro, hacia lo internacional. No a un pueblo de Jalisco. Sentí como si me hubiera abofeteado. No estaba criticando mi pastel, le estaba criticando a mi padre, a mi abuela, a todo lo que yo consideraba el corazón de nuestro negocio. Me retiré en silencio, llevándome el plato con el pastel casi intacto. Unos días después, el cuaderno de cuero, mi tesoro, apareció en la encimera de la cocina con una enorme mancha oscura. Una taza de café, aparentemente, se había caído por accidente. Griselda, que estaba allí leyendo una revista, levantó la vista y me dedicó una mirada de falsa simpatía. Qué lástima, hermanita. Se arruinó la receta de la abuela. La mancha de café había borrado por completo la tinta de la página del pastel de elote. Era irreparable. Sabía que no había sido un accidente. Sabía quién lo había hecho. Pero cuando intenté decírselo a mi madre, ella ni siquiera levantó la vista. Por Dios, Itzel, no seas tan dramática. Es solo una receta. Supera esa obsesión tuya con el pasado. Esa noche, mientras intentaba dormir, comprendí algo terrible. Mi madre no odiaba mi pastel. Odiaba el espíritu de mi padre dentro de él. Odiaba que yo, su hija menor, fuera la portadora de ese espíritu. Y Griselda, su campeona, había sido el instrumento para intentar borrarlo. No fue la primera herida,
pero fue la que me enseñó a sonreír mientras sangraba por dentro. Me enseñó a ser una soldado. 4 años antes de la fiesta de jubilación, el dolor se volvió más sofisticado. Ya no se trataba de recetas arruinadas, sino de futuros robados. Acababa de graduarme con honores en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. Mientras Griselda había pasado sus años universitarios en fiestas y viajes a Europa, yo había pasado los míos en la biblioteca, devorando libros sobre logística, marketing digital y gestión de la cadena de suministro. No lo hacía solo por las calificaciones, lo hacía porque veía el potencial sin explotar de Dulce Legado. Veía un futuro que iba más allá de las vitrinas de nuestras tiendas. Preparé mi propuesta durante 6 meses. No era un simple capricho, era un plan de negocios de 40 páginas, completo con proyecciones financieras, análisis de mercado y una estrategia de implementación por fases. La idea era simple pero poderosa: lanzar una línea de café orgánico de alta calidad de Chiapas bajo la marca Dulce Legado, y venderlo a través de una plataforma de e-commerce y una aplicación móvil de entrega a domicilio. Era la evolución natural del negocio. Elegí una cena familiar de domingo para presentarlo. Mi padre ya estaba enfermo en ese entonces, su corazón debilitado, pero sus ojos aún brillaban con inteligencia. Mientras yo hablaba, él asentía, haciendo preguntas pertinentes que demostraban que entendía la visión. «Es brillante, mi hija», dijo cuando terminé. «Es exactamente lo que la empresa necesita». Pero la decisión final ya no era suya. Era de mi madre. Ella había escuchado toda mi presentación con una expresión indescifrable. Cuando mi padre dio su aprobación, ella tomó la palabra. «Ideas», dijo, arrastrando la palabra como si fuera algo sucio. «Cualquiera puede tener ideas, Itzel». Me miró por encima de sus gafas. «Pero para convertir las ideas en dinero se necesita una cabeza fría, un instinto asesino para los negocios. No el corazón de una artista». Griselda, que había estado extrañamente callada durante toda la presentación, simplemente sonrió y añadió: «Además, el mercado de las apps está saturadísimo». Llegamos tarde. El tema se cerró. Mi plan de 40 páginas fue relegado a un cajón de mi escritorio. Me sentí humillada, furiosa, pero una parte de mí, la parte que mi madre había entrenado también, se preguntó si tal vez tenían razón. Quizás yo solo era una soñadora. Un año después, Dulce Legado lanzó Café Elite, una nueva línea de café orgánico de Chiapas. Simultáneamente, presentaron la nueva aplicación Legado a tu puerta. El proyecto fue un éxito rotundo, aclamado en revistas de negocios como un ejemplo de innovación y visión de futuro. ¿La mente maestra detrás de la iniciativa? Griselda Vargas, por supuesto. Había sido nombrada directora de innovación 3 meses después de mi presentación. La confrontación fue en privado, en la imponente oficina de mi madre, con sus muebles de caoba y sus vistas panorámicas de la ciudad. Puse la revista con la entrevista de Griselda sobre su escritorio. «Como pudiste», mi voz temblaba. Mi madre ni siquiera parpadeó. Tomó la revista, la miró con orgullo y luego me miró a mí con una frialdad que me heló los huesos. «Deberías agradecerle a tu hermana. Una idea en un papel es solo basura. Griselda la convirtió en un activo. Esa es la diferencia entre ustedes dos. Ella produce resultados. Tú produces sentimientos». Esa frase se me quedó grabada. Tú produces sentimientos. Lo dijo como si fuera una enfermedad, una discapacidad. Salí de su oficina sintiéndome vacía. No solo me habían robado mi trabajo, mi visión, mi futuro. Me habían hecho sentir que mi propia naturaleza, mi capacidad de sentir pasión y de soñar, era un defecto. Habían tomado mi mayor fortaleza y la habían convertido en mi mayor vergüenza. El gaslighting fue tan perfecto, tan completo, que por un tiempo me lo creí. Y esa, me di cuenta mucho después, fue la herida más profunda de todas. De vuelta en el presente, en el ostentoso salón del club, el aplauso para Griselda finalmente amainó. La gente comenzó a moverse de nuevo, a hablar, a beber, haciendo un esfuerzo colectivo por ignorar la bomba que mi madre acababa de detonar en medio de la sala.
Pretender que no había pasado nada era una forma de arte entre la gente de nuestra clase. Me quedé sentada, mi sonrisa de soldado firmemente en su lugar, mientras varias personas se acercaban a la mesa para felicitar a la nueva reina. Vi a Griselda aceptar los elogios, su risa resonando un poco más fuerte de lo necesario. Luego, con una copa de champán en la mano, se deslizó hacia mi asiento. El brillo de su vestido era casi doloroso de ver. Se inclinó, el olor de su perfume caro, J. Adore de Dior, siempre el mismo, llenando mi espacio personal. No te preocupes, hermanita, susurró, su aliento tibio y con olor a champán en mi oído. Su voz era un ronroneo venenoso. Escuché que Starbucks tiene un muy buen seguro médico. Al menos tendrás eso cubierto. Y eso fue todo. La última gota. El golpe final. No fue el insulto público de mi madre, ni las risas de los extraños. Fue esta pequeña y cruel puñalada en privado, este acto de malicia pura y gratuita de mi propia hermana, lo que finalmente rompió algo dentro de mí. Por un instante, la vi no como mi hermana, sino como una caricatura de mi madre, toda ángulos afilados y palabras vacías. Y en ese momento, el dolor que había sido un zumbido constante en mi pecho durante años simplemente, se detuvo. Fue reemplazado por una claridad tan fría y cortante como un fragmento de vidrio. El soldado en mí finalmente bajó el arma. Ya no había nada que defender. Solo había un campo de batalla que limpiar. La miré. Por primera vez en años, la miré de verdad, sin el filtro del dolor o de la esperanza. Y en sus ojos, detrás del triunfo, vi lo que siempre había estado allí, un abismo de inseguridad. Sonreí. Pero esta vez, la sonrisa no era un escudo. Era un arma. Una sonrisa genuina, tranquila, que no llegó a mis ojos sino que nació de un lugar profundo y helado dentro de mí. Me incliné hacia ella, mi voz apenas un susurro que solo ella podía oír. Gracias por preocuparte, hermana. Pero creo que quien va a necesitar un mejor seguro pronto, eres tú. Vi el desconcierto parpadear en sus ojos. Su sonrisa vaciló. No entendía, por supuesto. Nunca entendía nada que no se tratara de ella misma. Me levanté de la mesa con una calma que no sentía, pero que proyectaba con cada fibra de mi ser. Si me disculpan, dije a la mesa en general. Nadie me prestó mucha atención. Me alejé del ruido, del brillo, de las mentiras. Mis tacones hacían un sonido decidido sobre el mármol pulido. Caminé hacia los baños de damas, no para llorar, sino para actuar. El baño era un santuario de mármol blanco y grifos dorados. Me encerré en un cubículo, me apoyé contra la puerta fría y saqué mi teléfono. Mis manos no temblaban. Abrí mis mensajes, busqué el nombre del licenciado Isidro Morales y escribí 2 palabras. 2 palabras que llevaban 2 años esperando ser enviadas. Es hora. Pulsé, enviar. Y con ese simple gesto, sentí el peso de toda una vida de humillaciones empezar a levantarse de mis hombros. Había cruzado el Rubicón. Ya no había vuelta atrás. La guerra de guerrillas había terminado. La batalla final estaba a punto de comenzar. 2 años antes. El recuerdo se sentía como si perteneciera a otra vida, a otra Itzel. La llamada del licenciado Morales me había tomado por sorpresa. Él era el abogado de la familia, sí, pero más que eso, había sido el mejor amigo y confidente de mi padre. Desde la muerte de papá, nuestras interacciones se habían limitado a asuntos corporativos impersonales. Pero esta vez, su voz por teléfono sonaba diferente. Grave. Urgente. Itzel, necesito que vengas a mi oficina. Es sobre tu padre. Su despacho, en un edificio antiguo en el corazón del centro histórico, era un reflejo de él, lleno de libros de derecho con lomos de cuero, muebles de madera oscura y un ligero olor a papel viejo y a café. Me ofreció un asiento y fue directo al grano, con la amabilidad directa que lo caracterizaba. Tu padre era un hombre brillante, Itzel. No solo como pastelero, sino como estratega. Y te amaba más que a nada en este mundo, comenzó, sus ojos fijos en los míos. También conocía a tu madre.
conocía sus ambiciones y sus puntos ciegos. Sabía que Griselda era su debilidad y que tú eras su fuerza, pero una fuerza que ella no sabía cómo valorar. Se levantó y caminó hacia una caja fuerte disimulada detrás de un cuadro. Regresó con una caja de madera de cedro, pesada y lisa al tacto. La puso sobre el escritorio entre nosotros. Unos meses antes de morir, cuando su corazón ya le estaba fallando, vino a verme. Estaba preocupado. Preocupado por ti y por el alma de Dulce Legado. Abrió la caja. Dentro, anidado en terciopelo rojo, había un sobre grueso sellado con lacre. Y debajo, una carta escrita a mano con la caligrafía elegante y familiar de mi padre. Esto, dijo el licenciado Morales, señalando el sobre, es un documento legal. Pero esto, añadió, entregándome la carta, es para ti. Mis manos temblaban mientras abría la carta. La tinta azul había empezado a desvanecerse ligeramente. Mi pequeña Itzel, mi ángel, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy allí para protegerte, y que mis peores temores han comenzado a hacerse realidad. Perdóname por no haber sido más fuerte, por no haber enfrentado a tu madre de manera más directa. Elegí la paz en casa, pero al hacerlo, quizás te dejé en un campo de batalla. Te escribo para darte las armas que necesitarás. Amo a tu madre, pero su amor por el estatus y la apariencia a veces la ciega. Y Griselda. Griselda es el espejo de sus ambiciones. Tú, en cambio, eres el espejo de mi alma. Ves el mundo con el corazón, encuentras la belleza en la tradición, en la autenticidad. Y eso, mi niña, es algo que tu madre nunca ha entendido del todo. Teme lo que no puede controlar, y tu talento, tu espíritu, es algo que nunca ha podido ni podrá controlar. He visto cómo te han tratado. He visto cómo ignoran tu inteligencia y se burlan de tu pasión. Y mi corazón de padre se ha roto en silencio 1000 veces. Por eso he tomado ciertas precauciones. He reorganizado la estructura de la empresa en secreto. Tu madre cree que controla todo, pero no es así. He creado algo para protegerte. Un salvavidas. Un último acto de amor de un padre que te adora. Úsalo cuando sea el momento adecuado. El licenciado Morales te explicará los detalles. Sé valiente. Sé paciente. Y nunca dejes que te convenzan de que tu corazón es una debilidad. Es tu mayor fortaleza. Es el verdadero, dulce legado. Tuyo siempre, papá. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de una abrumadora sensación de ser vista, de ser comprendida, de ser amada de una manera tan profunda y previsora. Durante los últimos años, me había sentido invisible. Pero mi padre me había visto todo el tiempo. Y desde la tumba, me estaba dando no solo un arma, sino algo mucho más importante, permiso para luchar. La paciencia, me di cuenta en ese momento, no era una forma de rendición. Era una estrategia. Y mi padre me había dado el mapa. Después de que terminé de leer la carta y de secarme las lágrimas, el licenciado Morales deslizó el sobresellado por el escritorio. Ahora, los detalles técnicos, dijo con voz suave. Rompió el sello de lacre con un abrecartas de plata. Dentro había un documento grueso, lleno de cláusulas y jerga legal. Tu padre era un genio, repitió el abogado. Lo que hizo fue crear un fideicomiso. Se llama Fideicomiso Vargas Alma. Lo constituyó en secreto con sus acciones personales, las que heredó de tus abuelos. Me explicó. Cuando, Dulce Legado, se constituyó como sociedad, mi padre y mi madre eran socios 50/50. Pero la parte de mi padre no era un bloque sólido. Una pequeña porción, el 2%, eran acciones que habían pertenecido a mi abuelo, el fundador original de la primera panadería. Esas acciones, mi padre las había puesto en este fideicomiso. Junto a ellas, y aquí venía el golpe maestro, había puesto algo aún más valioso, los títulos de propiedad de los 3 inmuebles más importantes de la empresa. El local original en Coyoacán, la tienda insignia en Polanco y la cafetería más rentable en La Condesa.
Tu madre es dueña del 49% de la empresa, continuó el licenciado Morales. Y tú, a través de la herencia de tu padre, eres dueña de otro 49%. Ese 2% restante es el que decide todo. Y está en el fideicomiso. Pero eso no es lo más importante. Una empresa puede tener tiendas, pero si no es dueña de los locales donde opera, es vulnerable. Dulce Legado, SADCB le paga una renta simbólica al fideicomiso por el uso de esas 3 propiedades. Sin ellas, la valoración de la empresa se desploma. Mi mente, entrenada en la escuela de negocios, empezó a conectar los puntos. ¿Y quién controla el fideicomiso?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Tú, dijo él con una leve sonrisa. Eres la única fideicomisaria. Y te conviertes en la administradora total bajo una condición muy específica. Sacó otra hoja. Era un anexo al acta constitutiva del fideicomiso. Tu padre lo llamó la cláusula de protección del alma. Sabía que tu madre intentaría consolidar el poder en Griselda. La cláusula se activa si se lleva a cabo cualquier acción legal o corporativa que busque alterar la estructura de propiedad de la empresa, o que intente removerte de tu puesto en el Consejo de Administración, sin el consentimiento previo y por escrito del fideicomiso. Todo encajó. Mi puesto en el Consejo era en gran parte ceremonial y mi madre y Griselda siempre votaban en bloque en mi contra, pero legalmente, yo seguía ahí. Era mi único escudo. La jubilación de tu madre es el momento de mayor riesgo, me advirtió el abogado. Para nombrar a Griselda como CEO y darle control total, necesitará reestructurar el consejo. Probablemente intentará comprar tus acciones o, más probablemente, disolver el consejo actual para crear uno nuevo donde tú no tengas cabida. El discurso de esta noche, Itzel, si anuncia una transferencia de poder a Griselda y te margina a ti, es la declaración pública de una acción legal que violaría esta cláusula. Es el pistoletazo de salida. Sentí un vértigo. La complejidad, la previsión, el amor feroz escondido en esos documentos legales, era abrumador. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Nada, respondió. Por ahora. Debes ser paciente. Debes dejar que ellas hagan el primer movimiento. Debes dejar que se expongan. Como dijo tu padre, debes dejar que el mundo entero lo vea. Cuando eso suceda, cuando estés segura de que han cruzado la línea sin retorno, me enviarás un mensaje. Solo entonces, yo actuaré. Pero debes estar preparada, Itzel. Una vez que esto comience, no habrá vuelta atrás. Se declarará una guerra. Salí de su oficina ese día sintiéndome como una persona diferente. Durante años, me había sentido como una víctima indefensa. Pero ese día, mi padre me hizo un soldado. Un soldado con un arma secreta, esperando pacientemente en las sombras el momento perfecto para atacar. Y había esperado 2 largos años para ese momento. La claridad helada que sentí en el baño se mantuvo mientras regresaba al salón. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de los vasos volvieron a envolverme, pero ahora sonaban distantes, como el ruido de fondo de una película que ya no protagonizaba. Yo ya no era una invitada en mi propia humillación. Era la directora de una obra que estaba a punto de alcanzar su clímax. Encontré a mi tío Fausto cerca de la barra, con una copa de whisky en la mano y una expresión de furia contenida en el rostro. Él era el hermano menor de mi padre, un hombre de pocas palabras pero de una lealtad inquebrantable a la memoria de su hermano. Siempre me había tratado con un cariño silencioso, viéndome de una manera en que el resto de la familia parecía incapaz. Itzel, dijo, su voz grave. Lo que dijo Elodia, es una vergüenza. Tu padre estaría. Lo sé, tío, lo interrumpí suavemente, poniendo una mano en su brazo. Pero no te preocupes. Todo está bien. Me miró, desconcertado por mi calma. Iba a decir algo más, pero en ese momento, la banda de mariachis, contratada sin duda a un costo exorbitante, comenzó a tocar, si nos dejan, a todo volumen, una elección irónica. Era la canción favorita de Griselda. Ella, ahora en el centro de la pista de baile improvisada, aceptaba una rosa de uno de los socios de mi madre,
sonriendo y girando como si el mundo entero fuera su escenario personal. Mi madre, desde la mesa principal, la observaba con lágrimas de orgullo en los ojos. La escena era perfecta, un cuadro de triunfo familiar y poder matriarcal. Era el momento exacto. Busqué con la mirada al licenciado Morales. Estaba discretamente de pie cerca de una de las salidas, con su maletín de cuero en la mano, como si estuviera a punto de irse. Nuestros ojos se encontraron a través del salón. Le di un leve, casi imperceptible asentimiento con la cabeza. Él me lo devolvió. La señal había sido recibida. Vi cómo se enderezaba, ajustaba su corbata y comenzaba a caminar hacia el pequeño escenario donde aún estaba el podio. No caminaba rápido, pero cada paso era deliberado, pesado, cortando el aire festivo con una gravedad silenciosa. La gente más cercana a su trayectoria empezó a notarlo y las conversaciones vacilaron. Llegó al escenario justo cuando el mariachi terminaba la canción con una floritura de trompetas. Antes de que pudieran empezar la siguiente, el licenciado Morales tomó el micrófono del pedestal. Disculpen la interrupción, su voz, amplificada por los altavoces, resonó en todo el salón. No era una voz fuerte, pero tenía una autoridad que silenció instantáneamente el murmullo restante. Doña Elodia, Griselda, mis más sinceras felicitaciones en esta noche tan especial. Hizo una pausa, mirando a mi madre y a mi hermana. Sin embargo, antes del brindis, y con el debido respeto a la memoria del cofundador de esta gran empresa, hay un último asunto concerniente al testamento del difunto don Ramiro Vargas que debe ser atendido. La sala quedó en un silencio absoluto. Tan absoluto que pude oír el zumbido del aire acondicionado. La palabra, testamento, colgaba en el aire como una amenaza. Vi el rostro de mi madre pasar de la confusión a la irritación. Probablemente pensó que era alguna formalidad aburrida, un recordatorio inoportuno de su difunto esposo en su noche de gloria. Licenciado, dijo mi madre, su voz teñida de impaciencia, ¿no puede esperar a mañana? Me temo que no, doña Elodia, respondió él, y por primera vez esa noche, su tono dejó de ser amable y se volvió tan duro como el acero. Hay decisiones que se han anunciado esta noche que hacen que la lectura de esta cláusula sea inmediata y necesaria. Abrió su maletín y sacó una carpeta de cuero. El sonido del broche al abrirse pareció un disparo en el silencio sepulcral. La tormenta, después de tantos años, finalmente había llegado. El licenciado Morales se puso sus gafas de lectura. El gesto era académico, tranquilo, y eso lo hacía aún más aterrador. La atmósfera en la sala había cambiado por completo. La frivolidad se había evaporado, reemplazada por una tensión tan espesa que se podía sentir en la piel. Los invitados ya no eran participantes de una fiesta, eran el jurado de un juicio que no sabían que estaba teniendo lugar. Como albacea de la última voluntad de don Ramiro Vargas, comenzó, su voz resonando con la cadencia formal de los procedimientos legales, estoy obligado a ejecutar sus deseos al pie de la letra. En su testamento, don Ramiro dejó estipulada la creación de un fideicomiso, el Fideicomiso Vargas Alma, con el propósito de salvaguardar el legado y la integridad de la empresa que él fundó. Mi madre se puso de pie. ¿Qué absurdo es este, Isidro? Conozco el testamento de mi marido. Ese fideicomiso solo administra un par de propiedades viejas. Su voz era dura, pero pude detectar una nota de incertidumbre en ella. Con todo respeto, doña Elodia, administra más que eso, replicó el abogado sin levantar la vista del documento. Administra el corazón de la empresa. Pero más importante aún, contiene una cláusula específica, la cláusula de protección del alma, diseñada para activarse bajo ciertas condiciones. Levantó la vista y miró directamente a mi madre. La cláusula establece, y cito, en el caso de cualquier acción corporativa, sea esta una reestructuración del consejo directivo o una alteración de la estructura de propiedad, que tenga como efecto o intención la marginación o exclusión de mi hija, Itzel Vargas, de su participación y futuro en la empresa, el control total del fideicomiso y de todos sus activos se transferirá de manera inmediata e irrevocable a ella como única administradora. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La cara de mi madre perdió todo el color. Se quedó blanca como el mármol. Griselda fue la primera en reaccionar.
Eso es ridículo. Es una mentira, gritó, su voz estridente rompiendo el silencio. Mi padre nunca haría eso. La firma de su padre está aquí, atestiguada y notariada, dijo el licenciado Morales con una calma glacial. Y la cláusula ha sido activada esta noche. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El anuncio público de la jubilación de doña Elodia, el nombramiento de Griselda Vargas como sucesora única, y la humillante oferta de un futuro inexistente para Itzel Vargas, constituyen, sin lugar a dudas, la marginación y exclusión, a las que se refería don Ramiro. Volvió a mirar sus papeles. Por lo tanto, en mi calidad de albacea, declaro lo siguiente: a partir de este momento, el control del 51% de las acciones con derecho a voto de Dulce Legado, S.A.D.C.B. pasa a ser administrado por la señorita Itzel Vargas. Si antes hubo un jadeo, ahora fue un estallido de murmullos y exclamaciones ahogadas. Alguien, cerca de mi mesa, dejó caer su copa. El sonido del cristal haciéndose añicos contra el suelo fue el único sonido claro en medio del caos. Y hay más, dijo el abogado, levantando la voz para ser escuchado por encima del tumulto. Se me ha instruido a informar al Consejo que, según los estatutos del fideicomiso, la renta de los inmuebles clave propiedad del mismo, ubicados en Polanco, Condesa y Coyoacán, será renegociada. Además, y aquí miró directamente a mi madre, la cláusula de protección también estipula que cualquier decisión tomada por el Consejo que viole el espíritu de este fideicomiso puede ser vetada por su administradora. Esto significa que el poder de voto del 49% de las acciones de doña Elodia queda, en efecto, supeditado a la aprobación de la nueva accionista mayoritaria. Fue un golpe de gracia legal. No solo me había dado el control. Le había quitado a mi madre el suyo, por completo. La reina había sido destronada. La humillada, en un giro del destino orquestado desde la tumba, acababa de heredar el reino. El caos era total. Griselda gritaba incoherencias sobre fraude y manipulación. Mi madre, por primera vez en su vida, parecía haberse quedado sin palabras. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia. Varios invitados se habían levantado y hablaban en susurros urgentes, mirando de mi madre a mí, recalculando alianzas y amistades en tiempo real. En medio de ese torbellino, el licenciado Morales levantó una mano. Una última cosa, dijo, y la sala, por puro instinto, volvió a guardar un precario silencio. Don Ramiro dejó una carta, con instrucciones explícitas de que un fragmento fuera leído en voz alta si esta cláusula llegara a activarse. Él quería que sus razones fueran escuchadas. Sacó una sola hoja de papel de la carpeta. Era la carta de mi padre. Reconocí el papel color crema. El abogado ajustó sus gafas y su voz, de repente, perdió su tono legal y se volvió la voz de un amigo leyendo las palabras de otro. A quien corresponda, leyó, y especialmente a mi familia. Una empresa, como una familia, tiene un cuerpo y un alma. Durante años, yo fui el alma, y mi esposa, Elodia, fue el cuerpo. Juntos, creamos algo hermoso. Pero con el tiempo, temo que el cuerpo ha olvidado la importancia del alma. Ha empezado a valorar más el brillo que el calor, más la apariencia que la sustancia. La mirada de mi madre era asesina. El abogado continuó, impertérrito. He visto a mis dos hijas crecer. A una, la he visto perseguir el brillo. A la otra, la he visto cultivar el calor. A una, la he visto aprender a contar dinero. A la otra, la he visto aprender a crear magia con sus manos. Dulce Legado, no necesita a alguien que sepa contar dinero. Necesita a alguien que entienda la magia. La sala estaba petrificada. Cada palabra era un veredicto. Por eso, tomo esta decisión. No es un acto de despecho, sino un acto de preservación. Un legado no se trata de quien lleva tu apellido, sino de quien lleva tu espíritu. Y el espíritu de esta empresa, su verdadera alma, siempre ha residido en mi hija, Itzel. Terminó con una frase que resonaría en mis oídos por siempre. Entreguen, Dulce Legado, a quien sabe hornear el pan, no a quien solo sabe vender las migajas. El licenciado Morales dobló la carta lentamente,
la guardó en su carpeta y, sin decir una palabra más, bajó del escenario. El silencio que dejó atrás no era un silencio de paz. Era el silencio que sigue a una explosión, el silencio del campo de batalla cuando el humo empieza a disiparse, revelando a los caídos. Y en el centro de ese campo de batalla, de pie y con la cabeza en alto, estaba yo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La primera en moverse fue Elodia. El shock inicial se transformó en una furia volcánica. Avanzó hacia el escenario, sus tacones resonando como martillazos. «Esto es un circo». «Una farsa», exclamó, tratando de arrebatarle el micrófono al maestro de ceremonias, que la miraba aterrorizado. «Isidro. Estás despedido. Esto no es legal». «Todo es perfectamente legal, Elodia», dijo el licenciado Morales, que ahora estaba a mi lado, actuando como un escudo protector. Griselda, por su parte, eligió un objetivo diferente. Se abalanzó hacia mí, su cara bonita contraída en una máscara de odio. «Tú, Siseo», su voz temblando de rabia. «Tú planeaste esto. Pequeña víbora manipuladora. ¿Siempre has estado celosa de mí?» Por un instante, la vieja Itzel, la soldado entrenada para aguantar, casi retrocede. Pero esa Itzel había muerto en el baño hacía media hora. La nueva Itzel se mantuvo firme. La miré a los ojos, no con ira, sino con una lástima infinita. «No, Griselda», dije, mi voz tranquila y clara en medio del caos. «Tú siempre has estado celosa de ti misma». Fue entonces cuando decidí que era suficiente. El drama familiar ya había tenido suficiente público. Caminé con paso firme hacia el escenario, subí los 2 escalones y tomé el micrófono de las manos de mi madre. Ella me miró como si fuera una extraña. Quizás lo era. Me paré frente al podio. La sala entera me observaba, conteniendo la respiración. Esperaban gritos, acusaciones, lágrimas. Yo les di silencio. Simplemente me quedé allí, mirando a la multitud, y luego a mi madre y a mi hermana. Y entonces, hice lo que ellas me habían enseñado a hacer. Sonreí. Pero no era la sonrisa del soldado. Era la sonrisa de la general que acaba de ganar la guerra. Una sonrisa tranquila, segura, absoluta. Después de un largo momento, le devolví el micrófono al licenciado Morales. Mi trabajo allí había terminado. Era hora de irme a casa. Pero antes, había un último asunto. Bajé del escenario y me acerqué a mi tío Fausto, que me miraba con una mezcla de asombro y orgullo desbordante. «Tío», dije en voz baja pero firme. «La junta del consejo será mañana a las 9 de la mañana en la oficina principal. Espero verte allí. Te necesitaré a mi lado». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Claro que sí, mija. Tu padre estaría tan orgulloso». Luego, mientras caminaba hacia la salida, mi madre me bloqueó el paso. «No puedes hacernos esto, Itzel», suplicó, su voz rota. Toda la arrogancia se había desvanecido, dejando solo a una mujer asustada. «Somos tu familia». Me detuve. La miré, a esta mujer que me había dado la vida y luego me la había intentado quitar de 1000 maneras diferentes. «Tú misma lo dijiste, mamá», respondí, mi voz sin una pizca de rencor, solo una verdad agotada. «Una familia es una familia. Y la mía me ha enseñado que a veces, la única forma de sobrevivir es irse». Pasé a su lado y seguí caminando. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, vería los restos de la fiesta perfecta, los rostros conmocionados de los invitados, y a mi madre y mi hermana de pie entre las ruinas de su propio imperio. Pero yo ya no pertenecía a ese paisaje. Mi camino, por primera vez en mi vida, apuntaba hacia adelante. Y lo iba a recorrer sola. Salí del club y el aire fresco de la noche en la Ciudad de México nunca se había sentido tan dulce, tan lleno de promesas. La guerra había terminado.
La reconstrucción estaba por comenzar. A las 8:30 de la mañana siguiente, entré en el edificio corporativo de Dulce Legado. El guardia de seguridad de la entrada, que me había visto entrar y salir cientos de veces con una indiferencia educada, esta vez se puso de pie de un salto. «Buenos días, señorita Vargas», dijo, su voz teñida de un nuevo respeto. Asentí y seguí adelante. El poder era un lenguaje que todo el mundo entendía al instante. El vestíbulo olía a café recién hecho y a pánico. Los empleados susurraban en las esquinas, deteniéndose abruptamente cuando yo pasaba. Las noticias volaban rápido en el mundo corporativo. Subí en el ascensor privado hasta el último piso, el piso de la dirección. La oficina del CEO era un espacio enorme, minimalista, con paredes de cristal que ofrecían una vista de 180 grados de la ciudad. Era el espacio de mi madre. Su perfume, J. Adore, todavía flotaba en el aire. Sus fotos con políticos y celebridades adornaban las paredes. Me senté en su silla de cuero, que todavía se sentía fría. Por un momento, me sentí como una impostora, una niña jugando en la oficina de los mayores. Luego recordé la carta de mi padre. Este es tu lugar. A las 9 en punto, entré en la sala de juntas. Mi tío Fausto ya estaba allí, con un traje que parecía un poco incómodo pero con una expresión de determinación en el rostro. Los otros 4 miembros del consejo, todos aliados de mi madre, estaban sentados con los brazos cruzados, sus caras como máscaras de hostilidad. Griselda no estaba. Mi madre tampoco. Habían decidido pelear a través de sus representantes. El director financiero, un hombre llamado Arturo, comenzó. Señorita Vargas, con todo respeto, la situación de anoche fue irregular. El Consejo no reconoce la validez de sus reclamos hasta que nuestros abogados revisen a fondo esos documentos. La vieja Itzel se habría disculpado, habría intentado razonar. La nueva Itzel vino preparada. Deslicé una carpeta sobre la mesa de caoba pulida. No estoy aquí para discutir la validez de mi puesto, Arturo. Eso ya es un hecho legal. Estoy aquí para discutir la salud de la empresa que ahora dirijo. Abrí la carpeta. Dentro estaba el análisis que había hecho durante los últimos 2 años, en mis noches de insomnio. Gráficos, tablas, proyecciones. Estos son los informes de los últimos 3 trimestres, dije, mi voz firme. Y muestran un gasto de casi 20 millones de pesos en marketing y desarrollo de marca. ¿Puede alguien explicarme por qué la campaña de Café Elite, dirigida por la señorita Griselda Vargas, tuvo un sobrecosto del 200% y aún así no alcanzó sus metas de ventas proyectadas? Silencio. Arturo carraspeó, visiblemente incómodo. O quizás podemos hablar de los contratos de proveedores que se le dieron a empresas propiedad de amigos de la familia, a pesar de que sus precios eran un 30% más altos que los del mercado. Continué, pasando las páginas. He pasado los últimos 4 años estudiando este negocio, no desde esta oficina, sino desde abajo. Y lo que veo es una empresa con un alma fuerte, pero con un cuerpo enfermo de nepotismo y mala gestión. Los miré a cada uno. Se acabaron los favores. Se acabaron los sobrecostos. A partir de hoy, cada peso de esta empresa trabajará para la empresa, no para el ego de nadie. Habrá una auditoría completa. Tío Fausto, dije, girándome hacia él, serás el jefe interino de operaciones. Quiero un informe de cada departamento en mi escritorio para el viernes. Nadie dijo nada. Habían venido esperando una pelea emocional. Yo les di una ejecución corporativa. Usé su propio lenguaje, sus propias métricas, para demostrarles que el cambio no solo era necesario, sino inevitable. Al final del día, exhausta pero extrañamente en paz, estaba mirando por la ventana de mi nueva oficina cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Has destruido esta familia. Has destruido todo lo que construí. Miré las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. Millones de vidas, millones de historias. La mía era solo una. Pero ahora, por primera vez, estaba en mis manos. Tomé el teléfono y escribí una respuesta.
No. Estoy reconstruyéndolo. Ha pasado un año. El nombre de la empresa ahora es Alma y Legado. El cambio no fue solo cosmético. Traje de vuelta la receta de pastel de elote de la abuela, ahora es nuestro producto más vendido. La línea de café de Chiapas, bajo mi dirección, finalmente alcanzó y superó las proyecciones de ventas. Lancé la aplicación, pero con una diferencia: una parte de las ganancias de cada pedido se destina a un fondo para apoyar a los productores de café indígenas. Tío Fausto es mi mano derecha, un pilar de sabiduría y sentido común. Hemos despedido a los ejecutivos que no se alinearon con la nueva visión de transparencia y hemos promovido a gente talentosa desde dentro, gente que, como yo, había sido invisible durante demasiado tiempo. Mi madre y Griselda intentaron pelear en los tribunales. Gastaron una fortuna en abogados, pero la estructura legal que mi padre creó era una fortaleza inexpugnable. Finalmente, se rindieron. Sé que viven en el extranjero, viajando. De vez en cuando, me llega un mensaje a través de algún primo o tía, hablando de la importancia del perdón, de que la sangre es más espesa que el agua. No he respondido. Algunas noches, cuando cierro la última de nuestras cafeterías, me quedo un momento en silencio, inhalando el aroma de pan recién horneado y café molido. Pienso en mi padre y en el regalo que me dio. No fue una empresa. Fue una oportunidad. La oportunidad de ser yo misma. He reconstruido su legado, pero al hacerlo, he tenido que demoler mi antigua familia. He elegido el alma de la empresa por encima de los lazos de sangre que intentaron asfixiarla. Y ahora, les pregunto a ustedes. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero, ¿qué haces cuando aquellos que comparten tu sangre intentaron ahogarte en ella? ¿Hice lo correcto al mantener mi distancia? ¿O una familia, por rota que esté, siempre merece otra oportunidad? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, por favor, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en la próxima.